Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente. Saludos amigos, bienvenidos a otro programa más de Industria de Salud 101, como siempre, todos los miércoles a las 10:30 por las páginas de Facebook de Noticias de Ponce, Mint Services Group y Health Industry Information Platform, con la colaboración de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Siempre trayendo temas interesantes, invitados con unas conversaciones que son muy propicias, en este caso para la industria de salud. Y no faltaba más el tener una persona que nos ayude a entender cómo es que se valorizan los negocios y más aún cómo es que se atiende todo este tema de lo que es la contabilidad forense. Y por eso nos dimos a la tarea de conseguir a nuestro amigo licenciado Eduardo Soria Rivera, que es licenciado en Derecho, CPA, y lo que se dedica es a eso que le estaba comentando. Él valoriza los negocios y atiende todo lo que tiene que ver con la contabilidad forense. Nos va a explicar un poquito más lo que hace y vamos a entrar en unos temas interesantísimos para ustedes los médicos que entienden que ya es hora de empezar a hacer una transición en la oficina y quieren atender el tema de cómo la pueden vender, y para ello necesitan valorizarla. Así como también algún proveedor en la industria que haya tenido algún tropiezo con alguna compañía de seguro que quiera hacerle algún tipo de recobro o le esté imputando algún tipo de fraude en la facturación, pues también el licenciado Soria nos va a hablar un poquito de todo cómo es que ellos componen o recomponen el tema el fraude y la contabilidad forense. Eduardo, saludos, buenos días, ¿cómo tú estás? Saludos, buenos días, Salvi. Saludos. Gracias por tenerme aquí hoy. Les tengo que comentar algo jocoso. Cuando yo conocí a Eduardo hace muchos años atrás, me entregó su tarjeta y yo no he visto desde ese momento una tarjeta con más títulos y más certificaciones que la de Eduardo. Si la tarjeta no la tiene de frente y la vira, continúa por atrás con todos las siglas que le ponen ustedes los CPA, porque cada sigla tiene una certificación diferente, ¿verdad, Eduardo? Eso es así, Salvi. Yo además de ser abogado y CPA, tengo certificaciones de experto en valoración de negocios, dos, by the way, por dos asociaciones de Estados Unidos. Tengo certificación de experto en fraude y tengo certificación de experto en controles internos. Básicamente yo lo veo como, ¿verdad? Como subespecialidades dentro de, ¿verdad? Dentro de la especialidad de la contabilidad. Y eso, pues complementado con el derecho, ¿verdad? Con conocer un poquito de derecho, pues me ayuda muchísimo en los trabajos. No, te puedo decir eh, ¿cómo te digo? La integración de todos esos conocimientos es lo que hace, ¿verdad? Que el trabajo de uno sea bien efectivo. Mi trabajo casi siempre envuelve bregar con abogados, o sea, trabajar issues, pues, que tienen que ver a lo mejor con valoraciones o tienen que ver con fraude, con reclamaciones de fraude. Pues tener conocimiento de derecho pues me ayuda, ¿verdad? Porque sé a lo que nos vamos a enfrentar. Muchas veces la gente me pregunta, pero ven acá, tú eres abogado, tú eres CPA. Digo, bueno, yo tengo todos los títulos, pero realmente yo no hago planillas, no hago estado financiero, no hago contabilidad y no llevo casos en los tribunales. Yo funciono de perito. O sea, yo trabajo de perito en los tribunales. Y para darte un ejemplo, a través de muchos años y últimamente pues bastante más,
he tenido muchos casos de médicos que se están divorciando, por ejemplo. Entonces un médico se divorcia, pues ciertamente está el issue de la práctica médica. Claro. ¿Tiene valor? ¿No tiene valor? ¿Se puede distribuir? ¿Es parte de la sociedad? ¿No es parte de la sociedad? Y pues eso siempre, siempre ocurre en esto, no tan solo los médicos, ¿sabes? Hospitales, farmacias, dueños de laboratorios. Y ese tema de evaluación de negocios se toca mucho cuando hay gente que se va a retirar. O sea, mira, me quiero retirar, quiero vender mi práctica, o me quiero retirar y lo que quiero es unir mi práctica a un grupo médico, cuánto vale, cuánto ellos me dan, o sea, cómo yo puedo intercambiar, como quien dice, mis acciones o mi valor por el valor relativo que tiene la corporación ya de los médicos que ya están organizados. Por ejemplo, me piden recomendaciones sobre comprar estos laboratorios y cosas que tienen que ver con rayos X y con radiología. O sea, eso se está viendo mucho. Además del asunto de los litigios, ¿verdad? Pues tienes un problema con un socio, vas a dividir la práctica, pues tú tienes que ver cuánto vale. Igual los hospitales. Y nada, es un trabajo súper interesante. También me toca a veces trabajar con reclamaciones de compañías de seguros, pues que a veces tienen la tendencia de usar en exceso quizá la palabra fraude, ¿verdad? Yo a veces, no, porque me está sobrefacturando y esto es fraude. Entonces, pues, ahí a veces el proveedor se encuentra en una, ¿verdad? En una encrucijada. Y mira, posiblemente tal fraude no lo hay, ¿sabes? A veces lo mal utilizan el concepto. Y nada, por ejemplo, auditorías de proveedores pues, que pueda hacer el Departamento de Salud, ya sea HHS, ya sea el OIG, ya sea cualquier tipo de investigación, pues nosotros, ¿verdad? Trabajamos y usualmente en conjunto con abogados. Pues, esas situaciones. Y ocurre mucho, porque el fraude en healthcare es bien común. Yo diría que es la industria número 1 en fraude en todo Estados Unidos. No sé si en el mundo, ¿verdad? Pero en todo Estados Unidos los fraudes más grandes se dan en healthcare. Y Bueno, ahora, con la pandemia, pues imagínate. en Estados Unidos, todo este concepto de cumplimiento corporativo que comenzó en los años 80, ahí fue que vino el boom y comenzaron a legislar para tratar de tipificar delitos como los kickbacks y por otro lado prohibir acciones que se consideran el self-referral, hablando específicamente de la ley de Stark y la ley de anti-kickback. Pues nace a raíz de la cantidad de dinero que Medicare perdía y continúa perdiendo, pero ya es menos. Perdía en fraude, o sea, para ese tiempo yo recuerdo, yo estaba haciendo la maestría en Derecho de Salud allá en Loyola y se estimaba que al año el gobierno federal estaba perdiendo cerca de 23 billones de dólares en el tema de fraude y por eso fueron tan agresivos. Y no necesariamente fraude implica robar. Fraude implica en el ambiente de salud, como tú bien sabes, realizar alguna acción que te lleve a quizás facturar un servicio que de otra manera no se hubiera facturado. Claro, Y eso envuelve muchas acciones que no necesariamente el proveedor tiene la intención específica de facturar. Pero ese tema lo discutimos quizás en detalle un poquito más adelante. Quiero que, Eduardo, nos dijiste dos cosas bien importantes y yo creo que son cosas que en este momento los proveedores están mirando. Número uno, digo, no hablemos de los divorcios porque eso es un tema muy delicado y nunca las partes quedan bien. Claro. No hay nada, no hay embuste más grande que el que diga, no, si yo voy a tener un divorcio amistoso. Señores, eso no existe. No. Eso no existe. Eso, decir que hay divorcios amistosos y que después de la pandemia va a volver a la normalidad, es lo mismo. Es una fantasía. Así que no hablemos de ese tema, pero sí, háblame por favor de cómo yo, médico, que me quiero retirar, y quiero comenzar una transición con este médico recién graduado de mi misma especialidad. Lo traigo a mi oficina. ¿Cómo yo valorizo esa oficina para que ese médico pues, pueda comprarla y yo me pueda retirar en un momento y él se quede con esa práctica
y la práctica continúe siendo lo exitosa que ha sido hasta el momento. Y además, no me dejes fuera lo que tú mismo mencionaste, que se está dando en Puerto Rico ahora, en Estados Unidos se viene dando hace muchísimos años, son las integraciones de las prácticas. Claro que sí. Yo integro 5 prácticas de 5 cardiólogos, qué valor le damos, qué acciones, o sea, cómo yo intercambio acciones por el valor, etcétera. ¿Cómo tú miras en una síntesis apretada, sin dar una explicación mucho más allá de lo que podemos hablar en un rato, estos dos escenarios en términos de valorizaciones, de práctica? Claro, una pregunta bien interesante. Tengo que comenzar diciendo que todas las prácticas se pueden vender. O sea, contrario a lo que la gente piensa, a las prácticas no se pueden vender. No, es lo contrario. Obviamente una práctica tú no puedes venderla como una gasolinera. Tú no puedes vender la llave y que un día venga un dueño y al otro día venga otro y no pasó nada. Así no es que se vende una práctica profesional. Pero ciertamente es más complicado porque conlleva un proceso de transición, ¿ok? Y una adaptación del paciente al nuevo proveedor, ¿verdad? O al nuevo médico. Tenemos esta concepción, ¿verdad? A veces los profesionales, todos los abogados, los ingenieros, los contables, los médicos, de que los clientes realmente vienen porque yo soy bien bueno, o sea, porque yo soy un profesional, porque ellos me quieren mucho. Y eso tiene una parte de cierto, pero es solamente una parte, porque también van por la localización, porque pues si tú eres el único cardiólogo de Ponce, pues todo el mundo en Ponce te va a querer, porque eres el único que está allí. Aunque tú pienses que van por ti, realmente van porque tú eres el único, o sea, que tienes una exclusividad. O a lo mejor van porque tú eres el que tienes parking. O a lo mejor van porque tú eres el mejor organizado que estás en tu oficina, que la gente no tiene que esperar, que a lo mejor tienes un sistema de citas que funciona, tienes la mejor enfermera del mundo, que también eso a veces, o el mejor staff, ¿verdad? Eso los médicos, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta y los profesionales, pero gran parte del servicio que nosotros rendimos lo dan los auxiliares, o sea, no lo damos nosotros directamente. El contacto que tú tienes con un médico, en una visita, a lo mejor tú vas una hora a un consultorio médico y tú estás 5 minutos con el médico y 55 minutos con otras personas que no son el médico. Pues esos 55 minutos valen. O sea, que eso es lo que le llaman el assembled workforce. Y eso tiene valor. O sea, la gente que tú tienes allí, la experiencia que tienen esas personas, también valen. Y como esas personas tratan a la gente pues regresa. ¿Verdad? Hemos escuchado muchas veces, mira, pues yo voy a el médico es excelente, pero la secretaria me trata mal. Pues ese médico tiene un problema, porque el contacto principal que tiene el paciente es con la secretaria, no es con el médico. O sea, que eso son cosas que ¿verdad? Que hay que tomar en consideración. Y en términos de transición, ¿verdad? Mucha gente piensa, ¿por qué un médico va a querer comprar una práctica si él la puede montar? Pues la contestación es bien sencilla, porque montar una práctica te toma 10 años y comprar una te toma 3. ¿Ok? O sea, vamos a poner que tú tienes una residencia en cardiología, pues sensacional, pues, pero tú te vas a tardar en lo que tú llegas a los 1000 pacientes o 500 pacientes, tú te vas a tardar unos años. Eso no se lo pagas a nadie, pero te tardaste 10 años. Sin embargo, si tú te unes con un cardiólogo que se esté retirando, pues tú obtienes todas esas vidas en 3 años. Que le tengo que pagar al otro cardiólogo, pues claro, eso es parte del negocio. Pero pagaste por economizarte los 7 años que te ibas a tardar en crecer ese volumen. Y otra cosa que a veces pasamos ¿verdad? Por alto, y es que en las prácticas médicas profesionales, el goodwill de ese profesional ayuda, ¿verdad? Al profesional que viene esto nuevo, en términos de si él tiene algún exceso de pacientes que trabajar, pues mira, esa persona pues lo puede ayudar. También hay unos intangibles, ¿verdad? Que a veces ¿verdad? Los jóvenes principalmente no los vemos. Pero mira, un cardiólogo que lleva 40 años en la práctica, y vamos a poner que el cardiólogo joven, ¿verdad? Estudió en Harvard y fue a Mayo Clinic pero no tiene los 40 años de experiencia. Y esos 40 años de experiencia te van a dar a ti una ventaja sobre cualquier otro cardiólogo que tenga tus mismas credenciales y que esté empezando. O sea, yo digo que no todo en los negocios es dinero. Porque
sea, tú en el comienzo de tu carrera profesional, ¿verdad? Empezando solo, que siempre es problemático y siempre es complicado, vas a tener ese support, incluso técnico, de ese cardiólogo que tiene esos 40, 50 años de experiencia que tú no tienes. Otro elemento importante que la gente desconoce es que estas transiciones, casi siempre las financia el médico que se está retirando. O sea, tú no tienes que ir al banco a pedir un préstamo, eso no ocurre así. Tú lo que haces es que tú le dices al médico, mira médico, yo te voy a garantizar $200,000 o $150,000, el número que sea, ¿verdad? Dependiendo de la práctica. Esta cantidad como un salario tuyo anual, y la diferencia, pues, o sea, tú estás comprándole algo que es de él. Entonces, tú le estás pagando con lo mismo que genera su cartera. ¿Por qué? Porque tú traiste cero. O sea, tú viniste nuevo. Y lo mismo ocurre cuando, o sea, yo diría que el mejor escenario es tú venderle a un médico joven. Porque, por ejemplo, si son dos cardiólogos que los dos tienen 40 años de experiencia, pues en cierto sentido no se gana tanto. No se gana tanto porque los dos están en el mismo nivel. No necesariamente se necesitan. A menos que uno de los cardiólogos quiera sacar a otro del mercado. ¿Okay? Vamos a poner que hay dos cardiólogos en Ponce, ¿verdad? Los dos facturan 1,000,000. Pues un cardiólogo quisiera quedarse con los 2,000,000. ¿Okay? Eso también es un buen negocio, porque te quedas entonces con todo, si es que lo puedes manejar, ¿verdad? O sea, siempre es positivo hacer este tipo de transacciones y alianzas. ¿Cuál es el problema principal? Salvi, sinceramente, los egos. Los egos y el desconocimiento. Y el pensar, ¿verdad? De que esto es mío y, ¿sabes? Sigue siendo una práctica médica, sigue siendo en parte un negocio. Pues, si tú tienes una práctica médica que no es un negocio, pues eres un non-for-profit, entonces. Pero si tú estás, ¿verdad? Para darle servicio y generar un ingreso, ¿verdad? Y asegurar, ¿verdad? Una estabilidad económica, pues todo este tipo de ideas son estos sensacionales. Hay dos cosas que están mencionando. Una es el goodwill. La oficina como tal, la operación, pues se compone, como tú bien dices, de un staff y de unas particularidades en términos de acceso, cuán cerca del hospital puede estar, cuán cerca ¿verdad? de la autopista o el acceso a la oficina. O sea, ese goodwill, ese acceso, esa operación de por sí tiene un goodwill diferente al del médico. Definitivamente, tremenda pregunta. Son goodwill separados. Eso es lo que se llama un practice goodwill. El goodwill de la práctica y está el goodwill del practicante, o sea, del profesional. Y son completamente divisibles. Por ejemplo, si tú tienes una oficina con 1,000 expedientes, esos 1,000 expedientes tienen valor, porque son 1,000 potenciales clientes que van a continuar, ¿verdad? Patrocinando esa oficina. O sea, que los expedientes, los files de los clientes son parte de tu, o sea, son goodwill que tú puedes transferir. ¿Por qué? Vamos a poner que un cliente, ¿verdad? Vamos a poner un cliente en una práctica de cardiología. Pues yo voy a una oficina de un cardiólogo por los últimos 10 años. Me entero que ese cardiólogo se va a retirar. Y ese cardiólogo me dice, mira, pues, yo tengo tu expediente aquí, yo le puedo explicar al cardiólogo que viene tu condición. Hay mucha probabilidad que yo me quede con ese y muy poca probabilidad de que yo me ponga a buscar en internet a otro cardiólogo y a explorar. No, yo me voy a quedar en ese, y especialmente enfermedades crónicas. O sea, las personas con enfermedades crónicas tienden ¿verdad? Porque obviamente su vida depende de ello, a amarrarse con prácticas y con estos profesionales específicos. Pero definitivamente... Más aún, Eduardo, cuando en Puerto Rico hay una escasez de médicos. O sea, acabas de decir otra cosa sumamente interesante. Yo soy el paciente del cardiólogo A, él trae, el cardiólogo B a la práctica. Yo tengo dos opciones. O me voy a buscar un cardiólogo dentro de la escasez de cardiólogos que pueda existir en la región donde yo estoy. O me muevo de región a buscar un cardiólogo en otra región, lo cual me conlleva un viaje. O simplemente me doy la oportunidad de atenderme con el cardiólogo B que viene a la práctica. O sea que
La pregunta que te voy a hacer es dirigida a que esta falacia o esta idea que existe de que el goodwill de una práctica profesional únicamente recae en el profesional ya no es correcto. Se ha identificado, como tú bien dices, un practice goodwill donde la práctica como tal puede tener un goodwill que sea quizás más atractivo que el del propio profesional. Porque cuando el profesional nuevo que llega, tú estás hablando de un médico de 40 años de experiencia y un muchacho que se acaba de graduar con lo último en la tecnología, imagínense ustedes lo que nos están viendo, cuánto puede haber cambiado la tecnología en una práctica, en una rama de la medicina en 40 años. Ha cambiado 40,000 veces. O sea, que ese que viene tiene lo último en los muñequitos, yo me voy a querer ver con el nuevo. Y si encima de eso tengo una oficina que me tratan bien, que el personal ya me conoce, que me dan café, que es accesible, pues entonces no tengo ninguna justificación en irme. Por ende, yo creo que los médicos deberían seguir tu recomendación en por lo menos analizar sus prácticas como prácticas y separar esos goodwills. Y no pensar que me voy a retirar y cierro mi práctica, entrego los expedientes que le ocasiona un problema al paciente. En vez de coger a estos chamacos que se están quedando en Estados Unidos porque no están viendo esas oportunidades en Puerto Rico. O sea, a nosotros se nos están yendo los médicos porque los médicos de aquí no están viendo esa oportunidad que tienen de poder buscar gente como tú que los ayude a valorizar sus prácticas y moverse entonces a las 45 residencias que hay aquí, identificar quiénes son los candidatos y decirle, ven acá, flaco, ¿te quieres quedar con mi práctica? ¿Cuán económicamente, hablaste por encima, quiero que abundes un poquito, cuán fácil o cuán complejo es estructurar un financiamiento en la adquisición de una práctica de este tipo? Pues mira, es bien difícil conseguir financiamiento de banca para pagar goodwill. Pues, pero obviamente los contables siempre nos inventamos algo y lo que se hace es que se le da valor al activo tangible. Qué sé yo, la oficina, la silla, las mesas, todo lo que tú tengas allí, pues se le trata de darle algún tipo de valor, que eso pues posiblemente te lo pueden financiar. Y el resto de la transacción casi siempre se financia por la persona que se está yendo, o sea, por la persona que está vendiendo. Y mire, se paga sola porque vamos a poner que tú te quieres retirar en 2 años. Pues tú empiezas un plan de transición y a los 2 años tú sigues cobrando 100, 150, $200,000 básicamente haciendo nada. Básicamente por tú tener ese nombre allí, por a lo mejor saludar uno que otro paciente, a lo mejor, o sea, casi siempre yo veo que los médicos lo que hacen es que cogen un horario reducido. Ah, pues mira, yo me levanto temprano, pues yo voy a estar en la oficina de 7 a 10 y a saludar a la gente y el resto lo hace el otro médico. Y funciona, o sea, funciona sensacional porque a veces nosotros vemos las cuestiones económicas, obviamente por falta de entrenamiento, ¿verdad? Vemos las cuestiones económicas muy generalizadas. Y en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, hay unas distinciones. Yo, por ejemplo, pues, yo todavía me considero un poquito joven. O sea, si tú me das la oportunidad de trabajar con un cardiólogo, a lo mejor joven, con tecnología, pues yo me iría con ese joven. Pero también está mi papá, que tiene 85 años, y mi papá con 85 años prefiere el cardiólogo que tiene 50 años de experiencia. Pero ¿qué tal si tenemos las dos? O sea, si ese de 50 años de experiencia se une con el que se acaba de graduar de Mayo Clínico, qué sé yo, y tienes los dos en uno, pues tú tienes un mercado enorme. Porque, o sea, cuando se habla de economía, no estamos hablando de gente homogénea, estamos hablando de diferentes personas. Por ejemplo, hace poco trabajé con unos cardiólogos que tienen oficina en Mayagüez, en Manatí y en Bayamón. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible? Son 3 oficinas, unos sitios tan lejos. Pues mira, ellos pues están unos días en Mayagüez, están unos días en Manatí y están unos días en Bayamón. Y yo no te puedo decir ni siquiera lo que ellos facturan, o sea, es una cosa horrible.
muy exitosos, muy exitosos. Ellos están bien estructurados, tienen un sistema de citas. Ellos, si tú llegas 10, 15 minutos tarde, perdiste la cita. O sea, están disciplinados. Y de esa manera ellos han acostumbrado a sus clientes, ¿verdad? Entonces tienen sus días de sus operaciones en cada uno de los sitios. Obviamente, pues tienen que trabajar mucho. Pero ya este concepto de médico en el pueblo, o sea, de un médico estático, ya no existe. O sea, ya no es, no, en ningún sitio vas a tener el volumen suficiente como para ser exitoso. Pues tú tienes que pues, tener una oficina y tú tampoco puedes aguantar 3 oficinas. Vamos a poner que tú quieras trabajar en Mayagüez, Ponce y San Juan. Mi planteamiento no es que tienes que tener 3 oficinas. Mi planteamiento es que te tienes que unir. Yo tengo una oficina en San Juan, pues yo me uno con alguien de Ponce y con alguien de Mayagüez y compartimos oficina y nos rotamos. ¿No crees que es no gastas más nada? Lo que gastas es gasolina. O sea, no tienes ni $1 más en gasto. Y tienes tu nombre en 3 sitios, en San Juan, en Ponce y en Mayagüez. ¿No te parece genial? Pero no estamos acostados, lamentablemente, los profesionales, ¿verdad? Y a veces por orgullo, por ego, no sé, por changuería, yo diría yo, no estamos acostumbrados a esta cuestión colaborativa. Y mira, no, o sea, realmente la economía no está para tener más overhead. O sea, tú tienes que pensar en tú bajar overhead. ¿Cómo yo bajo overhead? Pues yo bajo overhead aprovechando la oficina de otro médico cuando ese médico no la está usando. Porque los médicos no usan la oficina 24 horas. O sea, los médicos, pues mira, por la mañana, por la tarde, unos días sí, otros días. Un médico que opera en un hospital 2 días a la semana, tiene la oficina vacía 2 días a la semana. ¿No te parece eso lógico? ¿Y por qué esos 2 días en la semana no lo utiliza otro médico? Y así capitalizas en la renta, capitalizas en el equipo. Y a veces no nos enfocamos, no, porque es que hay una cuestión de riesgo y que se las demanda. Eso va a pasar como quiera. O sea, eso no tiene que ver nada con lo que yo estoy hablando. Yo lo que estoy hablando es de una economía más colaborativa. Más que, mira, si yo quiero tener una oficina en Ponce, pues para que yo comprar una oficina en Ponce o alquilarla, yo me voy a la oficina de Salvi Rovira, y alquilo ahí, mira, Salvi, ¿qué día tú no la usas? Pues esos son los días que yo la uso, y me expandí a Ponce, y me costó, pues casi nada. Entonces le digo a Salvi, bueno, cuando yo esté en Ponce, tú estás en San Juan. O sea, hay que pensar de esa manera. Veo muchos médicos últimamente también haciendo inversiones cruzadas ¿verdad? En la industria de la salud. Por ejemplo, las farmacias las farmacias de la comunidad, yo te diría que en San Juan son complicadas, pero en el resto de la isla, la mayoría ganan dinero. O sea, tú no sabes el dinero que se gana en una farmacia de esa y teniendo un Walgreens al lado. ¿Por qué? Porque hay un loyalty. O sea, el cliente, yo diría que fuera de San Juan es más leal a esa farmacia, que ellos van y lo atienden y le saben el nombre. En Walgreens, pues ya tú sabes qué sé yo, si te dan la receta, pues tú te suerte. Uno más. Eres uno más. Y hay mucha gente que le gusta eso. Y te digo, hay muchas farmacias que son exitosas por eso. ¿Qué hace el médico? Ah, pues mira, yo quiero comprar una farmacia. Eso no hay ningún problema, excepto, como tú mencionaste, pues hay una ley que prohíbe que si tú eres dueño de esa farmacia, no me mandes la receta para esa farmacia porque te vas a buscar un problema. Pero no hace falta. ¿Sabes? Tu médico, sabes que eso, pues mira, tu receta tú la mandas a todas las demás, menos a esa. Y tú puedes invertir en una farmacia. Entonces estás invirtiendo en tu mismo núcleo, en tu mismo network, y vas a ser exitoso. Este tema de las inversiones es otro tema que podríamos hablar horas. Pero antes, la gente que hacía dinero, ¿verdad? O que acumulaba riqueza, metía el dinero en la bolsa de valores, en compañías, ¿verdad? Públicas. Eso en Puerto Rico ya yo no lo veo. Porque hay una desconfianza por todo lo que ha pasado con UBS, con el otro, con Popular. Todo eso ha creado una desconfianza. Incluso yo, que me considero sofisticado en el tema, yo prefiero meter mi inversión en un negocio que yo vea, que yo vaya allí y por lo menos lo toque, a yo meter dinero en UBS o alguna de esas. Y como yo hay muchos profesionales y muchos médicos, ¿y qué están haciendo esos médicos? Esos médicos están invirtiendo ese dinero en cosas relacionadas a la salud. Pues mira, compañías de equipos médicos, hospitales, o sea, y eso es bueno porque
Cuando tú inviertes en algo que tú conoces, pues esa inversión pues, posiblemente va a funcionar. Tiene un rendimiento, debe tener un rendimiento mayor porque dominan más el tema de la inversión, ¿no? De la operación. Entonces, no nos damos cuenta, ¿verdad? La pandemia, y yo creo que todas las cosas negativas nos están cegando un poco, pero hay mucho médico que tiene un excedente de dinero. ¿Por qué? Porque hay mucho médico que está aprovechando, ¿verdad? Las ventajas contributivas que se les han dado en los últimos años. O sea, los médicos tienen más dinero de lo que tenían antes, o se supone que tengan, ¿verdad? Pensando que están en el mismo nivel de ingresos, ¿verdad? O sea, se supone que te sobre más porque estás pagando menos contribuciones. Y eso, pues, yo lo he visto que está pasando. Y ese exceso, pues el médico, por lo menos muchos de los que yo conozco, no necesariamente el médico va a gastar más. El médico ya tiene, tú sabes, tiene su casa, tiene su carro, gasta, pero no tiene más gasto, pues ¿qué hace? Invierte. O sea, ese exceso, los 200, 300 mil dólares que pagaba antes Hacienda, ahora lo que pago son 50, pues me sobran 250 mil pesos que no saben qué hacer con ellos. Y lo que están haciendo es invirtiendo en la industria. No puedo generalizar, o sea, no puedo decir que todos los médicos están haciendo eso, pero por lo menos muchos que me consultan a mí lo están haciendo. Mire, incluso ahora me acaban de llamar, o sea, hace poco, pues mira, se quiere meter en cuestiones de radiología y médicos que no necesariamente son radiólogos. Mira, yo quiero invertir en esta corporación que es de radiólogos, yo no soy radiólogo, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y yo creo que es muy positivo. Yo creo que el médico está buscando invertir ese excedente que bien lo dice, o sea, en su inmensa mayoría los tienen, porque les han dado unas ventajas contributivas y continúan teniendo la misma carga de trabajo. No es que le dieron ventajas contributivas y de momento llegaron un boom de médicos nuevos y dividieron el pastel. El pastel sigue siendo para los que están por la escasez de médicos. Pero vamos a seguir hablando de eso, Eduardo. Si me das vamos a un receso, no se vayan, que venimos en unos segundos y vamos a hablar del tema del fraude, que definitivamente ha sido en gran parte el protagonista principal de que las compañías de seguro impongan tantos controles, y ahora el gobierno quiera tratar de entrar en aliviar con toda esta legislación que la gobernadora pretende proponer, que las compañías de seguro pues alivien todos esos controles. No se vayan, que veremos en un segundito. Ataque cardíaco. En una emergencia no hay tiempo que perder. Visita inmediatamente la sala de emergencias de tu hospital. Es tu derecho el tener acceso al mejor cuidado. Un mensaje de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Saludos, bienvenidos nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Eduardo, hablando del tema, esta semana la gobernadora dio un mensaje y propone flexibilizar muchas de las regulaciones que han puesto las compañías. Por ejemplo, que los médicos sean los que determinen los días pacientes, que significa que los días que el paciente permanece en el hospital, pretende flexibilizar lo de las medicinas, etcétera. En fin, todos estos controles que las compañías de seguro han tratado de imponer o han impuesto en beneficio de controlar la utilización, para que la utilización no se desbarranque por la izquierda, ¿no? Y de momento, pues, una condición que suele costar X, pues le cueste X más Y, por no tener esos controles. Habla un poquito de lo que tú haces en cuanto a todos estos análisis de contabilidad forense, específicamente en el fraude de la compañía de seguro. Claro, Salvi, gracias por la oportunidad nuevamente. Este tema ¿verdad? de fraude en la industria de salud es un tema bien común, y es un tema, ¿verdad? O sea, es bastante fácil cometer fraude en la industria de salud, porque tú no sabes si la persona está enferma, tú no sabes cuánta medicina necesita, tú no sabes si necesita, ¿verdad? Las muletas o qué es lo que necesita, ¿verdad? O sea, es bien abstracto, o sea, depende mucho de la honestidad de muchas de las partes. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? En el pasado, pues ha habido su abuso, ¿verdad? Ha habido casos, yo incluso
trabajé para una compañía de seguro un caso de un fraude que tenía que ver con pacientes hemofílicos, que yo no sabía ni siquiera que era eso. Pero esos son pacientes, tú sabes, que son obviamente una enfermedad terminal y que necesitan unos tratamientos que son bien costosos. También son enfermedades bien raras, ¿sabes? Que no se da mucho. Y voy a aprovechar un poquito para contarte de eso, que está súper interesante. Pues resulta que esta aseguradora, y esto te puedo hablar un poquito porque hubo hasta un indictment sobre este caso. Pues esta compañía de seguros pues, se dio cuenta de que había una utilización, pero enorme, de pacientes hemofílicos, ¿verdad? De un medicamento en unas farmacias en particular. O sea, se empezaron a dar cuenta que todos los cargos de esos pacientes empezaron a canalizarse por una farmacia en específico. ¿Y por qué ocurrió eso? Esa farmacia empezó a no tan solo a despachar el medicamento, sino que te lo llevaban a la casa y te ayudaban con la administración del medicamento. O sea que, y eso parece legítimo, no, eso no parece nada ilegal. Pero mire el problema es que como esos eran pacientes terminales, muchos de ellos, pues ellos iban a una casa, o sea, la farmacia iba a una casa con una receta, y el paciente le firmaba por medicamentos que no había recibido. ¿Por qué? ¿Y por qué pasaba eso? Pues porque eran pacientes a veces que no tienen la sofisticación, ¿verdad? No sabían ni leer la receta, no sabían lo que estaban firmando. A veces eran pacientes, pues ¿verdad? Que eran niños a veces, pacientes envejecientes, que simplemente los tutores o los adultos simplemente, mira, dame el medicamento. Entonces te decían que te estaban dejando 3 y te estaban dejando 1. Y él firmaban, ¿sabes? No tenía la sofisticación ¿verdad? De ver el detalle. Entonces se empezó a sobrefacturar. ¿Cómo resolvimos el problema? ¿Verdad? Porque era bien difícil. Nosotros nos ideamos, mira, vamos a entrevistar a esos pacientes, o sea, a entrevistar a los papás o los pacientes, y nos dábamos cuenta que muchos de ellos habían muerto. O sea, un paciente porque es una enfermedad bien terrible, tú sabes, se había muerto hace 1 año o hace 2 años, y entonces pues tú sabes, o a veces ni siquiera nos recibían, ¿entiendes? Porque íbamos de parte de la compañía de seguro y había una percepción en el paciente que la compañía de seguro no quería dar el medicamento cuando, ¿verdad? No era verdad, porque estábamos haciendo una investigación sobre la farmacia. ¿Cómo resolvimos el problema? Fuimos, ¿verdad? En la investigación que hicimos nos dimos cuenta que ese medicamento tenía solamente un suplidor en Puerto Rico, que yo creo que se llama Baxter. Y dijimos, pero espérate, si él me está facturando 50, le tiene que haber comprado 50 a Baxter, ¿verdad? Y se ve sencillo ahora, ¿verdad? Y te lo estoy diciendo y tú me dices que sí, pero en todo ese revolú pues no se nos había ocurrido. Incluso necesitamos una orden judicial para poder ir a Baxter y que nos dieran la información. Entonces, gracias a Dios, ellos eran el suplidor único, ¿verdad? Exclusivo. Eso no se podía comprar, o sea, no se puede comprar sin dejarse de farmacéutica. No había ningún medicamento, ¿verdad? Genérico ni nada de eso. Y simplemente nosotros cogimos todos los logs de venta de Baxter y los cuadramos ¿verdad? Con lo que las diferentes farmacias estaban despachando. Y ciertamente pues descubrimos el fraude. O sea, descubrimos que se estaba facturando por un medicamento que ni siquiera habías comprado. ¿Sabes? Despachaste 5 y facturaste 10 o facturaste 15. Y esa factura, curiosamente, estaba firmada por el cliente, ¿sabes? Por el paciente y por su tutor. Pero esa firma, pues, no valía de nada porque realmente ellos no verificaban qué era lo que recibían. ¿Entiendes? Y la farmacia lo sabía. Y ciertamente, pues, después obviamente, la farmacia tuvo que cerrar. Y fue un caso bastante interesante, pero a lo que voy es que la industria de la salud se presta para fraude, se presta para mucho fraude, pero ahora las cosas han cambiado, te puedo decir. Entonces, ese problema con el fraude, pues yo creo que en parte las compañías de seguro lo han capitalizado en términos de poner excesivo los controles, ¿entiendes? O sea, ya, ahora está como que, mira, no te voy a pagar ni siquiera lo que tú me juras, o sea, me lo pones en sangre y no te lo voy a pagar como quieras. O sea, yo creo que se ha exagerado
Y pues no sé si es a propósito o es ¿verdad? Una causa y efecto, ¿verdad? De lo que está pasando. Pero ciertamente las compañías de seguro no están pagando la totalidad de lo que valen los procedimientos y de lo que valen ¿verdad? Los medicamentos y todo eso. O sea que yo creo que han capitalizado, yo creo que lo han virado y entonces ahora se están beneficiando un poco de la situación. Pero hay una noticia que es buena, y la noticia que es buena es tecnología. Yo creo en flexibilizar los controles, pero también creo en tecnología, porque la tecnología hace más fácil el identificar los fraudes. O sea, que por un lado yo creo en que la compañía de seguro tiene que ser más flexible, pero por otro lado, el proveedor tiene que tener, o sea, tiene que bregar con la tecnología y no, o sea, no puede ser las cosas en papeles, tiene que ser technology oriented su oficina para que entonces se haga fácil el monitoreo y se haga fácil, ¿verdad? La verificación de la información. Que si yo quiero o sea, veo una receta y yo quiero verificar si esa persona realmente fue a una oficina médica, que yo no tenga aquí la oficina médica a ver la agenda del médico. O sea, que yo lo pueda ver online. Pues mira, ok, paciente tal, déjame ver qué día fue que él fue a ver el médico y si esa visita médica es real. Y puedo machar esa visita médica con la receta. Y así sucesivamente. O sea, que yo creo que a la misma vez, ¿verdad? O sea, a la misma vez que se trabaja con las compañías de seguro, se tiene que trabajar con la industria para embrace technology. O sea, la gente piensa, pero yo no voy a gastar. Mira, al final, todo lo que tú metas en tecnología, si lo capitalizas bien y lo haces adecuadamente, lo vas a sacar en rendimiento. Primero te economiza costos. Tú sabes, yo tengo, incluso yo vivo en Texas ahora, mis citas, yo no hablo con nadie. O sea, yo entro a un website, un portal, allí me dice cuáles son los slots o sea, yo, antes de llegar a la oficina, yo no hablo con nadie. Yo llego allí, me pregunta cuál es el número de confirmación, yo doy un número de confirmación y paso. La receta me llega está en el portal, le llega a la farmacia, o sea, no hay ningún papel. Todo es esto electrónico. Sí, y hay unas consultas que básicamente son por teléfono, o sea, por videoconferencia, te obligan, ¿no? O sea, si tú quieres ir a ver el médico, no es, no es que si tú quieres, no, es que si tú lo que tienes es un catarro, qué sé yo, pues el médico, entonces incluso también ellos tienen diferentes niveles, por lo menos en Texas. Si a ti te duele la garganta, pues lo más seguro no te ve el médico, te va a ver la enfermera graduada. Y entonces con eso tú estás y con eso el plan médico paga. Porque el plan médico no va a pagar 200 pesos por el médico cuando puede pagar 50 pesos por la hora de la enfermera graduada. Entonces que el mismo sistema te obliga a seguirlo y a que haya el balance que hace falta para evitar en lo que se pueda las situaciones de fraude que van a ocurrir y que ahora con lo de la pandemia, la gente dice, pues mira, con lo de la pandemia no hay dinero. Al contrario, estos problemas, los huracanes, las pandemias, lo que hacen es, los fraudes florecen, ¿verdad? Porque hay un caos. O sea, hay un montón de fondos, la gente no los sabe usar, hay un caos. Y entonces, pues, ahí están. También hay que ponerle controles a esos fondos. Dijiste algo interesante y es el tema de la tecnología. Yo creo que si las compañías de seguro en Puerto Rico fueran un poquito más ávidas en pagar por esa tecnología, estaríamos quizás al mismo nivel que en Estados Unidos. Lamentablemente no es así. Bueno, tan recientemente vimos que el comisionado de seguro tuvo que emitir una carta circular obligándolas a pagar la telemedicina. Que se está utilizando en un caso de emergencia para que las personas no tengan que ir a exponerse a la oficina de un médico, a esperar en un pasillo o esperar en el carro, ¿no? Sino que pues, pudieran usar la telemedicina, y hubo cierto recelo y cierta resistencia de parte de las compañías. Al igual que cuando viene una tecnología nueva de Estados Unidos, pues no, y ellos no tienen el código, pues entonces no lo quieren pagar. O sea que yo creo que muy acertado a tu comentario en cuanto a que la tecnología llegó para quedarse. Es importante en el tema de la salud. Puede evitar mucho el fraude. Si la compañía de seguro la paga, pues
a la larga es algo que va a su favor, no va en contra. Pudiera ahorrarse muchísimo dinero en fraude, invirtiendo un poquito en pagar unos códigos para que el médico pueda utilizar esa tecnología. Así que pues, esperemos en Dios que lo empiecen a mirar de esa manera en algún momento, ¿no? Definitivamente, Salvi, y diste en el clavo. Nosotros, o sea, la industria, no operamos en un vacío. O sea, la gente hace las cosas cuando las obligan, no cuando les conviene, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Que la compañía te diga, yo no voy a contratar contigo si tú no implementas esta tecnología. Y entonces, pues todo el mundo lo va a hacer. Obviamente, también tiene que decir, mira, pues, yo te voy a facilitar, o sea, porque yo creo que un médico, qué sé yo, en el pueblo a lo mejor de Aybonito, de Jayuya, pues a lo mejor no, o sea, ni siquiera se le ocurre, no tiene los recursos. Pero si la compañía de seguro lo ayuda y lo lleva en el proceso, todo el mundo gana. Y mire, eso es un costo que es útil, yo digo. O sea, puede subirme la prima, o sea, yo, ¿verdad? Que yo soy, ¿verdad? Un paciente, a mí me pueden subir la prima si me dicen que la compañía de seguro va a usar ese dinero para invertirlo en tecnología, para poner al día a los proveedores. Bueno, el ejemplo lo tiene CMS, pagó y dio unos fondos para que los médicos implementaran el Electronic Medical Record. O sea, con el propósito de comenzar a que toda la información, como tú bien estás diciendo, pues esté accesible y pues esta duplicidad de laboratorios, duplicidad de servicios, pues se minimice al tener acceso y haber una interoperabilidad entre los proveedores. O sea que yo creo que sí, deberían, en Puerto Rico las compañías de seguros deberían ser un poquito más flexibles en cuanto a la tecnología. Eduardo, el tiempo nos traiciona, sé que tienes una reunión. Estás invitado a otro de los programas, claro. Porque definitivamente hay mucho tema que hablar. Tenemos muchos proyectos en mente y sí que te vamos a seguir molestando. Cuando vengas de Texas, pues sabes que tenemos un café pendiente para poder hablar un poquito más de los proyectos que tenemos nosotros y compartirlos con los tuyos. ¿Algún consejo de cierre que quieras darle a todos esos proveedores que nos están viendo y que están ahí deseosos por empezar a ver cuánto vale su práctica y si están cometiendo fraude o no? Claro que sí, Salvi. Mira, para cerrar, yo comparo mi práctica con la de un médico. Yo no soy un generalista. Yo me especializo en dos cosas. Yo no hago más nada. Igual si tú tienes un problema en el corazón, tú no vas a un generalista. O sea, tú vas a un cardiólogo, ¿verdad? Pues de esa misma manera el médico, si tú quieres saber cuánto vale tu negocio, si tú quieres saber cuánto vale tu hospital, no vayas a un generalista. Tú tienes que ir a un especialista. No tengo que ser yo, porque hay otros más. O sea, estoy yo y hay unos cuantos más. Pero no vayas a un generalista porque el generalista no te va a ayudar. Y tanto en el tema de fraude como en el tema de valoración son temas bien específicos que tú, ¿sabes? Yo llevo 20 años trabajando esos temas para poder yo sentarme contigo con la tranquilidad de que yo no sé qué tú me vas a preguntar, pero sé lo que te voy a contestar. Pero, o sea, no cualquier, y no, ¿verdad? No estoy hablando mal de los colegas ni nada por el estilo, pero no todos los CPA saben lo que yo sé. Y yo puedo decirte que yo no sé de taxes. Y yo no sé, ¿verdad? Yo no te voy a hacer la contabilidad porque no me gusta hacerlo. Entonces, búsquense un especialista. Al igual que ustedes son especialistas, ¿verdad? Y aprecian la especialización, tienen que hacer lo mismo incluso con los contables y con los mismos abogados, Salvi. Yo a veces veo transacciones de millones de dólares que tienen que ver con la industria de la salud y están usando un abogado que no sabe nada de la industria de la salud. Y eso no es bueno. O sea, las probabilidades de que salga algo mal son bien altas, porque para eso están los especialistas. Y en la medida en que empecemos a usar los especialistas, ¿verdad? Y esto también puedo generalizar quizás a todos los empresarios de Puerto Rico. Si tú tienes un problema laboral, no te busques un abogado de contrato, no te busques un abogado de divorcio, búscate un abogado laboral. Y el que sabe laboral, si un abogado te dice que sabe laboral y que sabe de divorcio y que sabe de contrato, no sabe de ninguna de las tres. Sabe de muchas cosas a la vez. Exacto.
crean en los especialistas porque existimos y, ¿verdad? Y yo creo que los médicos entienden este mensaje porque más especializado que los médicos no hay ninguna profesión. ¿Verdad? Y un problema que a otra persona se tarda 2 horas en resolverlo, 3, 4 días, pues mira, a lo mejor yo con una llamada, yo te puedo dar una contestación. O sea, yo te puedo decir, mira, eso hace sentido, no hace sentido. Y nada, pues estoy, ¿verdad?, disponible, estoy contento de haber compartido contigo, Salvi. ¿Verdad? Llevamos muchos años de relación profesional. Me encanta ¿verdad?, tu iniciativa. Lo primero que tenemos que hacer es educarnos. ¿Sabes? Yo sé que pues, la industria de la salud es una cosa, pero tú tienes que saber también cómo interactúa tu industria con otras cosas, con el resto del universo, como yo digo. Yo creo que este programa es espectacular para esa razón. Gracias. Los médicos ya, como te dije, los médicos tradicionales que solamente hacían su práctica médica y no hacían más nada, pues ya son menos. Ahora hay muchos médicos que son empresarios, o sea, hay médicos que tienen otros negocios y todo, ¿verdad? Todo lo que estamos discutiendo son cosas que los pueden ayudar muchísimo. Así que pues muchas gracias y estamos muy contentos y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias a ti y creo que diste en el clavo. Llega el momento que definitivamente cada profesional en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo debería darle el mejor servicio a su cliente y a veces es decirle, te voy a referir el caso a donde fulano, que yo creo que tiene un expertise un poco más fuerte que yo en este tema, porque a la larga tú le pagas al profesional por lo que sabe, no por lo que hace. O sea, y es el famoso cuento de cuando tú vas a donde una persona, donde esta persona, ¿verdad? Y él te arregla lo que está roto con solamente apretar un tornillo y tú le dices, oye, pero me vas a cobrar $50 por apretar el tornillo. Y te dice, no, yo estoy cobrando $50 porque yo sé qué tornillo es el que tengo que apretar. Otro no sabe qué tornillo es. Así que con esto yo creo que lo dejamos sobre la mesa. Búsquense siempre la persona que los va a ayudar de la manera más simple posible y no se compliquen la vida si pueden buscarse ese especialista en la materia que sea. Y normalmente ya todos los profesionales se han especializado en ciertas áreas. Que tengan una linda semana. Eduardo, muchas bendiciones. Saludos a tu familia. Buen viaje de regreso a Texas. Nos vemos cuando regrese. Y ustedes, nos vemos el viernes que viene en el programa de todos los viernes al día con Cámara Azul. Vamos a estar entrevistando al señor Frank Paonesa, que es el gerente general de Triangle Leaders aquí en Ponce, que viene con unas ofertas espectaculares para que vayan y pasen por ahí y compren su carro. Que tengan una linda semana, que Dios los bendiga y nos vemos el viernes y nos vemos la próxima semana en otro programa de Industria de Salud 101. Linda semana.